Bueno, ya estamos. Hola, hola. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a Fundación Barceló. Esta noche nos reunimos para la presentación del libro La segunda mitad, los 50 más, vivir, la nueva longevidad, del doctor Diego Bernardini. Invitamos a subir al escenario al licenciado Diego Castañaro, director de la carrera Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría. Buenas tardes a todos. La verdad, un honor recibirlos acá en nuestra casa, en nombre del rector Héctor Alejandro Barceló, del Consejo Superior. La verdad que es un gusto para nosotros la presentación de este hermoso libro, insisto, en nuestra casa, en nuestra universidad. Le voy a pedir a la gente de técnica que pase un corto video para que nos pongamos ya en tema. Gracias. ¿El video? Estos baches en la radio son terribles, doctor, ¿no? Connie, ¿el video? Y las luces y todo eso. Cuando uno es joven da las clases tratando de no olvidarse del tema, de controlar el aula, de cumplir con los requisitos administrativos. Cuando uno pasa unos ciertos años, al acto de la docencia lo reflexiona de otro lado y exclusivamente se trata de cumplir el objetivo de enseñar y vincularse humanamente. La dicha que me ha traído la segunda parte de mi vida, sin lugar a dudas, la calma, la paz, pero Diego, buscada y trabajada. Fue una sorpresa encontrarme con una forma de ser muy segura, sin contradicciones, sin ansiedades. He descubierto en mi proceso de envejecimiento, en este momento tengo 60 años, que el running me ha mantenido activo, saludable y disfruto cada día más de la vida y esta nueva vejez que estoy construyendo. A partir de los 50 siento que hay una mayor conciencia en todo sentido, una mayor conciencia de mí, una mayor conciencia del otro. Lo mejor que me pasó en mi segunda mitad de la vida es haber consolidado a mi familia, que tuvieran todos bien, que no le faltara nada, y tener esto, que para mí es la catedral. Más de 50 es casi equilibrio, es empatía con la gente, es intensidad, es vivir sin mochilas. Me parece que la juventud es pura aspiración, pero te faltan recursos de todo tipo, te faltan recursos económicos, intelectuales, te falta experiencia. Algunos de esos, en la segunda mitad de la vida ya los tenés, no todos, porque esto es en Argentina, pero unos cuantos los tenés y se disfruta mucho más. Y cuando uno ya es mayor, cuando pasa a los 50, te das cuenta que la vida nunca sos patrón del todo de tu destino, que siempre vas manejando en el medio de lo que deciden también las olas y los vientos de la vida, y que la vida más tarde o más temprano, si sabes esperar, te lleva a buen puerto y si no, te da revancha. En mi caso, además de ser periodista, me gusta cantar y trato de hacerlo, me gusta escribir y el mantenerme activa, es decir, con mi creatividad a pleno. Así que mientras uno pueda y tenga esa posibilidad, es genial continuar esto. Esto es lo que me ha dado la vida a partir de los 50. Estoy descubriendo que hay algunas cosas que hacía a los 20 años que todavía me gusta hacer y que aprendí a hacerlas mucho mejor y más sintéticamente que a los 20. Lo más maravilloso que he descubierto es que sé con certeza qué me gusta y qué no me gusta, y que tengo la libertad para hacer lo que quiero, con quienes quiera y cuando quiero.
A los 50 fui libre, nada más ni nada menos. Volví al periodismo. Antes no me animaba, en fin, daba vueltas, hasta que dije, voy a hacer lo que realmente quiero. Sobre todo disfruto muchísimo lo que hago y soy feliz. Diría que la felicidad, en mi caso, llegó a partir de los 50. Hice el trámite para la jubilación y digo, caramba, estoy en mi mejor momento. Bueno, estoy jubilado, pero por suerte puedo seguir dando clases en la universidad. Hola. Ahora vamos a invitar al doctor Alberto Cormillot, a la senadora mandato cumplido Norma Morandini y al autor del libro, el doctor Diego Bernardini, a subir al escenario. Vamos a armar un conversatorio sobre el libro. ¿Me pasas el libro? Si bien yo lo conozco al doctor Diego Bernardini de cuando estábamos en la Facultad de Medicina en la UBA, pasó mucho tiempo de eso y la verdad que 20 años después de haber estado en el centro de estudiantes juntos, me lo encontré en los más altos escenarios de la gerontología mundial, siendo asesor de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, profesor invitado o titular de diversas universidades, y la verdad que es siempre un gusto, un honor encontrar a alguien con quien uno ha compartido bibliotecas, cafés, etcétera, encontrarlo en los más altos escenarios defendiendo los derechos de las personas mayores y hablando desde la medicina, pero con un costado, como ustedes habrán visto en el book trailer, maravilloso y muy sentido. La senadora Norma Morandini es directora actualmente del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, es política, es escritora, es periodista. Muchísimas gracias también, Norma, por estar hoy aquí. Y el doctor Alberto Cormillot, que ha sido también funcionario en la ciudad, en provincia, en Nación, nos acompaña todas las mañanas, muy temprano, en Radio Mitre, y por eso también uno lo siente cerca, ¿no? Porque uno pone la radio y está, y con unos consejos maravillosos y las efemérides y demás, y la verdad que gracias, doctor, por estar acá. Todos son, además, profesores en distintas universidades, y un lujo particular es que Diego Bernardini es docente acá en esta casa. Me lo encontré apenas llegado de Finlandia, tomamos un café en Habana y dije, para nosotros es un lujo, un honor que des clase con nosotros acá. Así que gracias a los tres por estar acá y gracias por el libro, Diego. Buenas tardes, buenas noches. Seguro que van a decir primero las damas. Como corresponde. ¿Está abierto? Sí. Buenas noches, agradecerles la presencia. ¿No? Está prendido. Sí. Agradecerles la invitación. Yo no sabía que era longeva. Se lo debo al doctor Bernardini, que ha tenido la generosidad de, siendo una persona joven, ocuparse de nosotros, tomarnos como objeto de estudio. Y la verdad que si tengo que decir lo que me digo a mí todo el tiempo, y además ironizo mucho, voy a tener que explicar mis ironías,
pero yo creo que los años solo traen cosas buenas, lástima que los otros no las ven. De modo que voy a tratar de... Y como soy una persona con mucha actividad, es decir, hubiera querido tener una lectura mucho más minuciosa, hacer una devolución mucho más profunda que la que voy a hacer hoy. Pero ya desde la primera página, desde el prólogo, el doctor Cormillot también me da un indicio de cómo es el ojo del otro que nos dice que estamos envejeciendo, porque a él cuando le dijeron señor, ahí se dio cuenta que ya había en relación al otro que me nombra, es un poco el que nos está dando una identidad. Y yo recordaba en qué momento a mí me perturbó ese que me diga en el otro lo que soy sin serlo. Y cuando fue la guerra del campo, yo era diputada en esa época y recuerdo haber leído en La Voz del Interior, en los comentarios, una persona que decía esa vieja agrogarca. Entonces yo dije, pero si yo no soy agrogarca, pero que me digan vieja todavía me estoy reponiendo. Así que tengo miles de anécdotas para compartir con ustedes con ese ojo que nos da el otro. Es decir, estuve el año pasado en Ámsterdam y tengo mucho temor. Voy a hacer, perdón, una corrección. Digo, la profesión, yo soy escritora, periodista, nunca la política puede ser profesión. Es lo que uno hace, ¿no? Como servicio. Y eso la política nos pone siempre en el ojo de la sospecha. Nosotros somos personas expuestas públicamente, entonces hay que dar mucho mayor, explicar, y así debe ser, está muy bien que sea así, pero también creo que somos personas sospechadas públicamente. Entonces yo volvía de Ámsterdam y estaba lleno de argentinos a la hora de subir al avión, y siempre tengo miedo de hacer algo que se pueda interpretar como privilegio, y vienen las azafatas y me hacen pasar primera. Oh, y yo digo, acá me matan. No, me hacían pasar primero por la edad. Así que siempre es el otro el que nos está diciendo que tenemos más edad. Y como creo que la índole de uno, es decir, yo agradezco a la vida que me haya hecho curiosa y rebelde. Entonces sigo con curiosidad, una curiosidad personal de cómo, por lo menos ahora la curiosidad ya no es tanto social como una curiosidad personal de cómo vivo este tiempo, pero sobre todo quiero referirme a los cambios sociales, a la necesidad de trabajar sobre lo que son los prejuicios que condicionan los comportamientos cuando nos dicen de qué manera tenemos que vivir. Yo me río todo el tiempo cómo se sorprenden de que yo use la computadora, que maneje, ande en Cabify y haga todas las cosas que no se espera que un anciano haga, ¿no? Entonces todo el tiempo pero claro, yo me puedo reír, pero sí me doy cuenta que los estereotipos culturales son un condicionante muy, muy fuerte para decir cómo cuando nos mandan a comportarnos de una manera o de otra. Entonces, me parece que es ahí donde, en términos sociales y culturales, hay que trabajar fuerte para cambiar los estereotipos en algo que a mí me parece fundamental y que llegamos tarde, porque si en las sociedades desarrolladas uno ve que no se viven mucho de estos prejuicios que uno puede constatar, cualquiera de nosotros podríamos reírnos hoy y hacer un gran festejo de ver todos estos estereotipos que nos mandan a vivir de una manera o de otra. Como he pensado mucho, y gracias por obligarme de alguna manera a mirarme hacia adentro, pensaba cómo con la juventud, lo que está casi la biología, la naturaleza, no está separada. Al joven casi lo definen las hormonas.
Y a los jóvenes, en cuanto a su identidad, podemos analizarlos como fenómenos colectivos, porque vemos cómo se comportan, cómo es la moda, cómo son las tribus, qué música escuchan. Es decir, es como más colectivo y sobre todo la naturaleza o la biología está muy cercana. A mí me parece que en esta edad, o por lo menos a mí, lo que está separado es la salud, el cuerpo, la biología, que por eso no voy a cometer la imprudencia de hablar de esos aspectos médicos frente a dos médicos como los que nos van a hoy, y sobre todo el doctor Bernardini, que tanto, el doctor Cormillot, que es un ejemplo de vida, no tiene que decir nada, y Diego por todo el estudio minucioso de un libro tan interesante como ha enfocado desde diferentes aspectos. Pero ahí sí yo puedo hablar, es decir, lo que me parece que a esta edad empieza a aparecer lo que nos dice, porque no hay nada en términos espirituales que nos diga que tenemos determinada edad. A mí personalmente tengo la misma curiosidad, por supuesto me cuesta más subir las escaleras, por supuesto, es decir, me canso más, por supuesto que tengo indicios en el cuerpo, pero no hay nada en mi alma y por eso, aunque suene, es decir, poco médico, yo quería hablar con los ojos del alma, quería hablar con esa mirada que dan los años de libertad, de poder comprender la vida, porque la sociedad moderna que nos da una falsa sensación de aceleración, porque la tecnología se ha acelerado, lo peor que nos puede pasar es que nosotros creamos también que tenemos que entrar en esa aceleración, cuando me parece que la riqueza de esta etapa de la vida es demorarse. Si uno sube con más dificultades la escalera, el demorarse sobre la experiencia, sobre lo que hemos vivido, sobre lo que vivimos, sobre lo que tenemos, que es el aquí y ahora, porque tal vez lo que perturba es eso que no sabemos qué va a ser. A mí me impresiona mucho cuando me dicen, ay, yo no voy a ver, pensando cuando hablamos de lo que nos pasa en el país, de los compromisos colectivos, no importa si no los vamos a ver. Yo creo que tenemos obligación de hacer de nuestras propias vidas, de nuestra experiencia vital, hacer un legado. Toda vida merece ser contada y cada uno de nosotros vivimos en este país que tiene una experiencia colectiva sobre la que nos asusta, nos da miedo o nos alegra o como sea, pero sí pertenecemos a un espacio, a este misterio que es la vida, que todos estamos, no podemos ser amigos, algunos se conocerán, pero todos vivimos bajo el mismo cielo y estamos destinados a compartir esta geografía y estamos destinados a que lo que pase de manera colectiva también nos va a afectar. No quiero olvidarme para mencionarle en algo novedoso que hay ahora, para que ustedes vean cómo de manera se ha llegado tardíamente a considerar los derechos de las personas de la tercera edad, o longevas, o viejas, o idosas, como se les dice en Brasil. Pero, por ejemplo, toda la normativa de derechos humanos, que cada periodo viene estableciendo nuevas convenciones, convenciones para los derechos del niño, convenciones para eliminar la violencia contra las mujeres, convenciones para las personas con discapacidad, convenciones para los refugiados, que además uno tiene que aprender a hablar, decir, bueno, ya no hablamos, hay que aprender a decir personas con derecho a protección internacional. No hay o no había convención por los derechos de las personas mayores. Recién, fíjense ustedes el atraso, recién en el año 2015, la Organización de los Estados Americanos sancionó la Convención por los Derechos de los Adultos Mayores y nuestro país termina de aprobar la convención hace 2 años, en el 2017. De modo que tenemos una normativa. ¿Qué significa tener una normativa de derechos humanos? Que el Estado argentino está obligado a garantizar los derechos de los adultos mayores como personas íntegras,
con autonomía, que tienen que ser consultadas, que tienen que ser informadas, que no se les pueden hacer tratamientos contra su voluntad, y en un aspecto fundamental que hay que trabajar, y sí se los digo a los médicos, erradicar del lenguaje de infantilizar a la gente grande. Los que hemos tenido a nuestros padres enfermos, ese de mamita y el decir, el infantilizarlos, yo creo que también esto es respetar al otro en su integridad, que la integridad lo que nos define como seres humanos es la dignidad, no es el cuerpo, no es, porque yo sé que es muy fuerte los imperativos de tipo cultural. Yo me tengo que cuidar porque tengo anécdotas de todos los colores. Cuento una más y ya hago el cierre, todo. Creo mucho en algunos médicos y descreo un poco de la medicina cuando nos ha convertido en clientes y no pacientes. Y yo tenía un médico clínico, generalista, no sé cómo se dice ahora. Yo estaba encantado, él había vivido en Portugal, yo también viví en Lisboa, y era holístico, y bueno, yo estaba encantada con mi médico. Después que uno hace todos los exámenes, que llega el momento que se sienta con el médico para que nos diga cómo nos ha visto por dentro, después de verme que estaba bien y demás, me dice, ¿por qué no me da usted 3 razones por las que no se ha operado las bolsas? Y yo me acuerdo que les estoy hablando de más de 10 años atrás. Recién estaba entrando en el límite de ser adulto mayor. Eran más de 10 años atrás. Y yo me acuerdo que lo miré y le dije, doctor, usted no merece ser mi médico, porque si no sabe por qué yo no me opero las bolsas, entonces conocerá mucho, y no fui nunca más, gracias a la rebeldía. Por eso hay mucho de lo que tenemos que aprender con nosotros mismos, de la paciencia que nos tienen que tener. Cuando llamo porque tengo algún problema con la computadora, uno escucha a un joven que se pone inquieto porque tiene a alguien que no está entendiendo. Yo le digo, mirá, yo no soy tu mamá, me tenés que tener paciencia. Bueno, ya ven cómo yo me burlo demasiado de lo que sí me tomo en serio. Se dice mucho, no hay que tomarse en serio. Yo creo que uno debe tomarse en serio si quiere tomar en serio a los otros. No hay que darse importancia, que eso es otra cuestión. Y entonces, a la par del libro del doctor Bernardini, que reconocí también sus viajes al norte, el vino de altura, Molino, Cachi, todo eso que me dio permiso a tomar la copita de vino. Hay un aspecto, estoy leyendo mucho a un coreano, Byung-Chul Han, que es un filósofo. Él vive en Alemania, pero como es budista y como es coreano, y es un erudito, conoce mucho la filosofía occidental, pero tiene mucho decir de esta trampita que yo le voy a preguntar como periodista al doctor Bernardini, ¿por qué nos ha puesto en el libro una hoja del ginkgo biloba, que es una planta milagrosa china para nosotros que envejecemos en Occidente sin la filosofía de los chinos? Entonces me fui a averiguar qué era esa plantita milagrosa y me he reído también muchísimo, porque la plantita milagrosa no solo nos vacuna contra la demencia, sino que nos da memoria, sino que nos cura del cáncer digestivo, nos protege de los zumbidos de los oídos, no sé, todo hace esta plantita milagrosa. Por eso confío que usted nos tendrá que explicar por qué al final pone nada menos que en un libro que habla de la segunda mitad en Occidente sobre esta plantita milagrosa china. Pero sí, yo para terminar quiero quedarme con un librito precioso que estoy leyendo que se llama El aroma del tiempo. Nosotros le medimos el tiempo con el reloj, hemos conocido los que son los relojes de arena, pero yo la verdad que no sabía que los chinos miden también el tiempo con el incienso.
y el incienso, que tienen unos aparatos muy bonitos, va cayendo la ceniza y la ceniza va grabando, es decir, unas figuras como flores y con algunos ideogramas que puede aparecer la palabra o la idea de la felicidad. Y en esta sencillez y profundidad que tiene siempre la poesía o los ideogramas que nos vienen de China, el tiempo de la primavera nos lo traen las flores, el tiempo del verano nos lo trae la brisa del verano, el tiempo del invierno nos lo trae la nieve. ¿Qué nos trae a los seres humanos el tiempo de ser buenas personas, buenos hombres y mujeres? Y el día que vaciamos nuestro espíritu de lo inútil. Y yo creo que cuando el espíritu se vacía de lo inútil, ahí podemos dar una apertura a que nos entren otras cuestiones de la vida, que me parece que esto es la riqueza de este tiempo, de poder mirarnos a nosotros mismos y ser benevolentes con los otros y seguir abiertos a esa curiosidad. Y me pasa mucho y me emociona porque eso también traen los años. Yo reprimí siempre mucho mi llanto y ahora lo que tengo, me doy cuenta que tengo una emoción que no me escondo, que en el fondo no es otra cosa que un gran agradecimiento a la vida, que lo único que nos pide es que seamos capaces de honrarla. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, no es fácil hablar después de Norma, queda muy bien. Bueno, yo hice el prólogo de este libro, me dieron el honor de escribir el prólogo, así que lo he leído y bueno, es un libro que lucha contra los mitos, o sea, que enfrenta muchos de los mitos, confronta los mitos y enfrenta el tema del paso de los años de todas las maneras que a uno se le puede imaginar, de lo psicológico, de lo espiritual, de las distintas latitudes. Hay una cosa que compartimos. Diego exploró las zonas azules, que son una zona del mundo donde la gente vive más años, ¿no? Son 6 o 7. No siempre son las mismas listas, pero está ahí la península de Nicoya, está Okinawa, está... la que yo visité fue Vilcabamba, ¿no? Que fue una de las primeras, que está en Ecuador. Y fui porque yo no estaba seguro si era una operación de marketing o qué, pero bueno, vos estuviste en Loma Linda. En Nicoya, en la península de Nicoya, en Costa Rica. En Costa Rica, Loma Linda, California. Después hay otra ciudad, Georgia, ex Unión Soviética, pero no entra en todas las listas. Está Icaria. Icaria en Grecia también. Sí, bueno, yo estuve visitando Vilcabamba. Estuve una semana, contraté un guía, el chico era muy, muy despierto, y me convencí que hay zonas del mundo donde la gente vive más años, ¿no? Las razones son varias, pero estábamos por hacer un programa de televisión, un reality. Yo tenía la idea de hacer un reality donde la gente, mostrar cómo vivía la gente que vive muchos años, y realmente casi todos comparten, hay una cantidad de cosas que comparten y que yo tuve la suerte de dedicarme a hablar sobre calidad de vida, ¿no? Y a leer cómo mejorar la calidad de vida. Y tuve la suerte de, a medida que se lo iba contando a la gente, la fui comprando yo la idea. O sea, yo mismo fui comprando la idea. Y me encontré con el libro con muchas cosas que compartía. Lo que decía, la relación con la salud, la relación con los médicos, el escuchar al cuerpo, el preguntarle y después hacerle caso al médico, ¿no? Escuchar al cuerpo te dice alguna cosa. Preguntarle, porque hay cosas que no te las avisa, entonces tenés que preguntarle, cuando haces análisis, te haces chequeos. Hay una cosa que dice Diego, bueno, el 10%, depende de la calidad de vida que uno va a tener, o la longevidad, no depende tanto de los genes como del código postal, ¿no? Esa es una muy buena definición, el código postal, ¿dónde naciste? Si naces en un buen entorno, no tenés
tenés agua, tenés cloacas, tenés aire acondicionado, tenés calefacción, tenés una buena educación, tenés un buen entorno, eso puede mucho más que los genes. Los genes existen. Pero después está qué uno hace con los genes y qué es lo que uno hace con su vida. Y a eso, digo, le dedica bastante tiempo, ¿no? Como nosotros podemos ayudar. Tenemos en los extremos de los cromosomas están los telómeros, que es un capuchón que se va cortando cada vez que las células se dividen, y cuando se termina de acortar, ahí se acabó la vida, ¿no? ¿Y cómo hace uno para acelerar que los telómeros se vayan acortando, o para retrasar que los telómeros se vayan acortando, ¿no? Y bueno, yo, yendo a las anécdotas como estaba contando Norma, yo me acuerdo la primera vez que fui a un museo en Estados Unidos y me dijeron, senior. Y dije, senior Irak. No me gustó nada, en serio. Me acuerdo cuando tuve 40 años, tuve una depresión. Me decían, vas a tener la depresión a los 40, porque yo sé mucho de seguir los horarios y todo tener bien organizado mi tiempo. Y dije, bueno, el día de los que cumpla los 40 voy a tener la depresión. Bueno, no fue así, dije, bueno, zafé, ¿no? Y después 4 o 5 meses, bueno, tuve un desencanto y me vino una depresión que duró 5 o 6 meses, y fue la única vez en mi vida que estuve deprimido, y después se me fue. Y ahí aprendí que la felicidad no era momentos de estar en el tope, sino era tener ganas de levantarse a la mañana. Porque lo que pasaba cuando estaba deprimido que no tenía ganas de levantarme. Y después, un día me desperté y tenía ganas de levantarme. Y dije, uy, qué bueno, tengo ganas de levantarme y tengo ganas de enfrentar. Y encontré que soy siempre feliz porque tengo ganas de enfrentar los desafíos, ¿no? Pero bueno, a medida que pasan los años uno se encuentra con otras felicidades menores. La vez pasada tuve un cálculo, hace un mes, tuve un cálculo en la uretra. Entonces encontré que la felicidad era orinar. Y que la gente no sabe que la felicidad es orinar. Pero la felicidad es orinar. Solamente esto lo puede entender aquel que lo ha pasado. Y entonces lo puede llegar a entender. Pero fuera de eso, yo tuve la suerte de elegir bien a mis padres, por lo cual tengo buenos genes. Y mi madre, pese a tener una hipertensión muy maligna, vivió hasta los 85 años. Mi padre, pese a haber hecho casi todo, no se cuidó hasta los 60 y pico. Empezó a trabajar conmigo y empezó a cuidarse. Y lo tuve lúcido y sano hasta los 95. Había ido a veranear hasta 15 días antes. Y me estaba planeando un viaje a Barcelona. Yo estaba en Barcelona y dije, acá lo tengo que traer a mi viejo porque hay cosas que le van a gustar, las cosas de Gaudí. Y bueno, me avisaron que había fallecido. Y bueno, mi viejo fue un gran amigo mío, un tipo muy sabio. No era una persona, no había terminado la primaria porque su padre recorría mucho, pero aprendí mucho de su sabiduría y de su capacidad para gozar de la vida. Así que tuve buena suerte con los genes. Después la vida tuve mala suerte porque tuve 2 veces cáncer, un cáncer de hígado rarísimo, y tuve un cáncer de colon que el médico que me hizo la colonoscopia no lo observó y lo diagnosticó como normal. Pero después tuve buena suerte porque el cáncer de hígado me lo encontraron cuando todavía no se había desarrollado y lo sacaron, y el de colon tuve una buena cirugía, así que después ni me tuve que hacer quimioterapia, ¿no? Tuve suerte y tuve también buena atención médica, que eso de ahí es donde entiende por qué los pobres están, desde el punto de vista de la salud, más complicados, porque no tienen la misma atención médica que tienen, que puede pagar un buen prepago, una obra social o cualquier sistema de salud. Sí, me doy cuenta que fui coleccionando durante toda mi vida conductas que facilitan que uno pueda vivir más años, no que facilitan, ¿no? Cuando yo tuve cáncer de colon, mi problema era cómo le digo a la gente que yo soy el manual anticáncer de colon, cómo le digo a la gente que tuve cáncer de colon, porque la gente va a decir, ¿para qué te vas a cuidar si total este que se cuida todo el tiempo le viene un cáncer de colon? Pero por suerte yo siempre digo, si haces todo bien, disminuís el riesgo, pero no hay nada que te garantiza nada, ¿no? Si yo el manual de anticáncer de colon, poca carne, no alcohol, no cigarrillo, mucha fibra, fruta, verduras, calcio, actividad física, estoy flaco, o sea, estoy en todas para no tener cáncer de colon. Pero en las 2 oportunidades lo que hice fue enfrentar muy rápidamente el tema. En las 2 oportunidades, a los 5 días, en los 2 casos había un fin de semana en el medio. A los 5 días estaba operado. Así que no tuve tiempo de angustiarme porque estaba
con la preparación de la cirugía y la preparación de cosas del trabajo. Bueno, hace 15 días fui a Israel con un grupo de gente que tenía promedio de 40, 50 años de edad. Y la gente me preguntaba, ¿cómo haces para estar así, no? Yo decía, así como, porque yo no conozco la forma de estar. Me levanto a las 4 de la mañana todos los días. Y yo, mira, yo como bien, hago actividad física, pero creo que tuve buena suerte y buenos genes, y sobre todas las cosas, Norma hacía referencia a su curiosidad. Yo también soy un curioso y soy un entusiasta. Soy un gran entusiasta y creo que voy a poder todas las cosas. Tuve una suerte, esa fue una reflexión que me hizo mi hijo. Cuando le conté que la gente me preguntaba, que yo no sabía bien qué decirle, ¿cómo hago para ser como estoy? Me dice, vos habías dejado de hacer deporte, habías dejado de hacer tenis, y pues se mejoró un hombro que había hecho 20 años, y estuviste 10 años sin hacer ninguna actividad física. Y un día se te cruzó el baile, y yo empecé a hacer tap. Y después de empezar a hacer tap, empecé a hacer tango, y después empecé a hacer jazz. Y después un día se me dio por colgarme un arnés. Eso posiblemente lo vieron menos, porque lo que me pueden haber visto es por ahí bailando tap muchos de ustedes. Y me colgué un arnés y hago piruetas. Y entonces, la pregunta que yo veo, ¿cuál que te doy a la gente? ¿Qué edad tendrías si no supieras la edad que tenés? Si no sabés la edad que tenés, ¿qué edad tendrías? ¿No? Y ahí es una pregunta, yo no sé qué edad tendría, porque yo hago cosas ahora que no hacía cuando tenía 50. Nunca bailé en mi vida. Es más, tampoco sé bailar. Sé lo que aprendo de las coreografías, pero eso me ayuda a vincularme con gente joven. Y sobre todas las cosas, tener el espíritu de alumno, porque si vos te crees que sos un experto porque sabes una materia, estás listo, porque sos un experto en eso, pero el resto de las cosas no lo sos. Y cuando aprendes baile, cuando te dan clase de baile, viene una persona de 20 años que hace lo que vos no vas a poder llegar a hacer en toda tu vida, por más que lo practiques ni siquiera el 10%, ¿no? Entonces te ubica en tiempo y espacio. Así que, no sé, para mí el tema de la edad, veo que hay distintas maneras de envejecer y cada uno lo toma de una manera distinta. Hay gente, a mí cuando tuve cáncer, las 2 veces me preguntaron, ¿tuviste cáncer, zafaste? ¿Te cambia algo la vida? No me cambió nada porque la verdad me gusta todo lo que hago. O sea, pienso que algunas personas necesitan jubilarse porque tienen un trabajo que no les gusta. Yo tengo la suerte de tener trabajos que me gustan. Y en la vida hago todo lo que quiero, pero también quiero todo lo que hago, porque hay algunas cosas que no me gustan, pero si las estoy haciendo por algo, ¿no? Y entonces, bueno, no conozco la palabra jubilación. Mi viejo no la conoció y mi mamá tampoco. Y bueno, ya les digo, me levanto a las 4 de la mañana todos los días y me levanto sin problema. Me cuesta, protesto un poco tener que dormirme temprano. Preferiría quedarme charlando con mi pareja o estando con ella, disfrutando la vida de pareja, ¿no? Pero después levantarme a las 4 de la mañana, no, me levanto sin chistar y nunca llego tarde. Y cuando me dicen que estoy viejo para hacer algo, hago como decía Picasso, me apuro a hacerlo. Así que bueno, yo te agradezco esta oportunidad, le agradezco a todos ustedes que están acá, le agradezco a la Fundación Barceló que ha prestado este hermoso lugar y bueno, te agradezco por la oportunidad de presentar el libro. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Después de estos 2 monstruos, ¿qué decir, no? Bueno, en primer lugar, realmente agradecerles. Agradecerte, Norma, que estés por aquí. Alberto, prácticamente no nos conocíamos cuando aceptaste este diálogo y la propuesta del prólogo. Realmente para mí es un honor. Les cuento que cuando la editorial me dijo, ¿en quién pensaste para el prólogo? Tenía que ser alguien de alguna manera que entendiera y que hablara de la medicina, pero que trascendiera algo que es tan... Yo no digo que los médicos somos cuadrados, a veces somos poco cúbicos, ¿no? Porque somos tridimensionales y poco permeables. Y realmente pensé en Alberto. O sea, Alberto y Norma son 2 ejemplos, digamos, de lo que yo llamo la nueva longevidad. La resiliencia y la vigencia.
donde, como ellos decían, la edad es muy loco, ¿no? Estamos en la época de la inteligencia artificial y todavía seguimos pensando en la edad, en el Big Data, y todavía seguimos pensando en la edad. La edad para mí es un indicador más, es un dato más, y ellos nos están mostrando que realmente es así. Así que yo quiero agradecerles realmente muy profundamente, Norma, Alberto, haber estado acá con nosotros compartiendo, estar ahora, haber tomado el privilegio del prólogo, realmente un honor y un gusto. Quiero agradecerles aquí, a la Fundación Barceló. Cuando uno elige ser un poco nómade, como hicimos con mi familia, y vamos de un lado y para el otro, haber llegado a Argentina después de 13 años en el exterior, que a uno le digan, qué bueno Diego, vení a trabajar con nosotros, queremos que seas parte nuestro, realmente es un gusto, es un honor. Y realmente Argentina sabemos que es un país hostil, sabemos que realmente es un país difícil, complejo, y que a uno le abran las puertas así, realmente se agradece. Así que mi agradecimiento a la Fundación Barceló también por acogernos aquí y haberme recibido como me recibí hace un tiempo. Y después, bueno, también por supuesto agradecerle a la editorial. Cuando con la editorial me junté hace unos 4 años, cuando fue la publicación de mi primer libro, De Vuelta, la ecuación que hicieron fue, es el primer libro, este tipo no escribe, es médico, es un libro sobre viejos, y es un libro de conversaciones. O sea, vamos a pérdida, dijeron, básicamente. Pero yo no sé qué pasó, si los convencí o los confundí. La cuestión que los publicaron y el libro funcionó realmente muy, muy bien. Sinceramente funcionó muy bien y ahora realmente fue mucho más fácil el proceso de este segundo libro, que realmente es un libro que a mí me resulta muy, muy interesante porque es de alguna manera poner sobre la mesa la ideología que uno trae, esa melange que ha ido pudiendo conformar después de los años de estudio, de los viajes, de las experiencias, de los pacientes, ¿no? y de todo eso que no son capas superpuestas, sino que son ingredientes que en algún momento levan y hacen un pastel, como yo creo que es este libro. Y por supuesto, agradecerles a ustedes, que como les decía, cuando uno elige ser medio nómade, como me dijo un gran maestro en ese momento, va dejando el corazón a migajas, a gajos por el mundo. Y aquí hay personas que he conocido y les voy a contar, porque aquí están, por ejemplo, mis maestros de la primaria, Mónica y Pablo. Hay personas que han sido alumnos míos, hoy son colegas, hay colegas con los cuales hemos estudiado en ese momento, hay personas muy queridas, como Pablo, como Pedro, que me han ayudado con este book trailer, con ese video que hicimos. Hay personas que he ido conociendo por el camino que me han enriquecido, que me han vuelto más generoso, que han modificado esa persona que está dentro mío y que de alguna manera en la medicina, digamos, trasciende una vocación convertida en profesión. Rosita, Andrea, hay mucha gente querida acá, Lucila, no los voy a nombrar a todos, pero quiero nombrar algunos porque en el agradecimiento de este libro lo hice muy genérico, porque la posibilidad siempre de olvidarse de alguien es más cierta que incierta, y realmente uno siempre queda mal si se olvida de las personas. Entonces realmente yo quiero agradecerles que ustedes aceptaron esta invitación, que me están acompañando. La editorial dice que habitualmente esto no lo apoya porque es como la fiesta de cumpleaños del autor. Yo creo que es tan cierto que recién me acabo de dar cuenta de que ni siquiera vino la persona que tenía que venir de la editorial para vender los libros a aquellos que estuvieran interesados. Así que evidentemente vamos a tomarlo esto como una fiesta de cumpleaños, pero realmente para mí es un gusto que ustedes me estén acompañando. Y brevemente quisiera comentarles un poco cuál fue cuál es la idea de este libro, empezando por lo que Norma comentó, que es la tapa, el ginkgo biloba. Lo primero es que para mí es mi árbol favorito. A mí el ginkgo es mi árbol favorito. Tengo 2, uno está en el Rosedal al borde del lago, el otro está sobre Figueroa Alcorta. Cuando paso corriendo le saco foto, hemos intercambiado alguna foto, Bea, con vos. Y en Washington, en mi casa, enfrente, en nuestra casa, tenemos un ginkgo muy jovencito que también está ahí creciendo. Y es un ginkgo, es un árbol, como decía Norma, que es prácticamente un fósil. Tiene muchas propiedades medicinales, tiene el triple de los genes que tenemos nosotros. Prácticamente sobrevivió a las explosiones atómicas de Hiroshima. Tiene el primer escrito, lo registró, lo describió un monje por el año 980.
Y realmente es un árbol que tiene muchas propiedades, pero por sobre todo es un árbol que a mí me encanta. Quien lo haya visto, tiene una copa verde muy frondosa que además toma una tonalidad dorada y se deshoja muy rápido. Y deja al borde de la raíz, deja una alfombra muy, muy linda y notable, ¿no? Así que por eso fue el Ginkgo. Y fue una negociación ardua. Y esto tiene que ver con muchas cosas acá que se mencionaron. La negociación de la tapa con la editorial fue ardua. En un momento me empezaron a mandar ideas y me mandaban un reloj de arena, me mandaban un cielo, y yo digo, pero esto es la muerte, ¿de qué estamos hablando? Entonces digo, no, mira, yo quiero un árbol, y me mandaban un árbol en un prado con un sendero, le digo, eso es la entrada al cementerio. Le digo, pero esto es muy notable porque es la idea que nuestra sociedad tiene todavía de algunas cuestiones, ¿no? Y dentro de estas cuestiones, la primera que salió, que me preguntó la gente en la editorial, fue, bueno, ¿por qué la segunda mitad? Bueno, porque la segunda mitad nos agarra en un momento muy particular. Como decía Alberto, está descripta la crisis de la mediana edad, entre los 40, 45, en la mujer más relacionada con las cuestiones personales, en los hombres más con una cuestión profesional. Pero lo que es interesante es que es un momento de cambio donde las últimas investigaciones están mostrando que apenas menos del 20% de las personas que ven este momento de cambio, algunos como crisis, otros no tanto como crisis, primero, menos del 20% lo vinculan a envejecimiento. O sea, es un momento de cambio, pero menos del 20%, apenas 2 de cada 10 personas lo vinculan con la idea de envejecer. Y lo otro es que también menos del 15% lo vinculan o lo viven como una crisis. Sin embargo, cuando yo recién me recibía de médico y ya estaba trabajando como kinesiólogo, y mi mentor y gran amigo Jorge Galperín me derivaba sus pacientes de rehabilitación, la queja que yo recibía de esos pacientes era que me decían, mira, Diego, yo no soy viejo, pero ya siento que el cuerpo no me da, que me cambia, que la comida me cae un poco más pesada, que si quiero jugar al fútbol como jugaba a los 10 años, me siento cansado, me puedo lastimar. Ya había cambios. Por eso fue la segunda mitad, porque hoy prácticamente leemos todas las semanas sobre el límite de la longevidad. ¿Hasta cuándo vamos a vivir? ¿Hasta los 100? ¿Hasta los 120? Yo no sé si vamos a llegar a eso. Es más, hay muchos millones de dólares puestos en la inmortalidad, en el estudio de la inmortalidad. Sin embargo, a los 50 muchos hemos llegado, otros van a llegar, y es un momento que impacta, ¿no? El medio siglo, una fecha redonda, no somos jóvenes, tampoco somos viejos, no nos cedieron el asiento, pero ya nos dijeron, señor, baja. Y uno ya dice, qué insolente, ¿no? Señor, baja. Y ya nos dijeron eso. Entonces, a mí me parece que hablar de la segunda mitad es un momento muy interesante porque hoy sabemos, como comentaba Alberto, que hay determinadas conductas que disminuyen el riesgo de enfermedad y aumentan la posibilidad de vivir no solo mucho, sino vivir sanos, que es lo más importante. Y la segunda mitad hoy nos plantea un momento donde podemos empezar a pensar, a planificar y a implementar cambios. Por eso, cuando me suelen preguntar, en esta segunda mitad, nunca es tarde para el cambio. Siempre es posible cambiar y obtener beneficios, algunos en el corto plazo, otros en el mediano y otros en el largo plazo. Eso para mí es la segunda mitad, no importa dónde estés. Si estás al comienzo, y hablo con propiedad porque tengo 52. O sea, yo esperé y trabajé un par de años para este libro para hablar con propiedad. Entonces, vamos a hablar como corresponde. Y no importa si estás al inicio, estás en el medio o estás un poco más avanzado. La idea es hablar y construir esa segunda mitad y un poco poner en juicio, poner un poco en controversia eso de que segundas partes no siempre fueron buenas. Yo creo que tenemos la posibilidad de que la segunda mitad sea buena. ¿Por qué la nueva longevidad? La nueva longevidad significa que de alguna manera tenemos que abrir los ojos, que era lo que mencionaba Norma. Aquí en Buenos Aires, 1 de cada 4 personas tiene más de 60 años. Como en las películas de la invasión marciana, están entre nosotros. Y sin embargo no los ven.
¿Ustedes vieron que algún político, algún partido político piense en esos más de 6 millones de votos que son en Argentina las personas de más de 60 años? No. ¿Y si se ponen de acuerdo? ¿Qué me cuentan? Me parece que es algo interesante eso. Entonces, la nueva longevidad de alguna manera plantea algo que yo como médico hice también que algunos colegas no me miraran tan bien. Porque cuando yo escucho de gerontología, de geriatría, y sí, provoca una reflexión muy vinculada a la clase pasiva, a la tercera edad, a la cuarta edad, no sé hasta cuándo vamos a seguir pensando, hasta el hospital, la dependencia, los cuidados, que es cierto, hay nuevos desafíos en la nueva longevidad, pero hay muchas más oportunidades. Pero ahora el Alzheimer, sí, bueno, el Alzheimer, el deterioro cognitivo, forma parte de empezar a vivir más. Entonces a mí me parece que si hay algo que es este libro, es algo que reflejamos acá nosotros tres, que es optimismo. Yo tenía un paciente, Julio Galler, que siempre me decía, usted es un optimista nato. Y si me cuesta lo mismo ver la media copa llena que la media copa vacía. Entonces a mí me parece que hablar de la segunda mitad, hablar de la nueva longevidad, hablar de personas mayores, a mí va a ser muy raro que me escuchen hablar de ancianos, senescentes, viegenials, perennials y no sé cuántas cosas más que le ponen, que no hacen más que clasificar. Y las clasificaciones todos sabemos que dividen, que limitan. Entonces para mí son personas mayores, porque además la persona mayor es un término muy relativo. Yo, por ejemplo, soy el hermano mayor de 4, ¿no? Pero el mayor de los varones de mi familia es mi padre. Hoy es el mayor. Antes fue mi abuelo, hasta hace unos años atrás, que falleció con 94. Otro optimista, otro tipo que no conocía la palabra jubilación. El día que no pudo hacer lo que quería, se sentó en el sillón y decidió retirarse de la vida. Como yo digo, a él lo echaron de la vida porque no le permitió hacer lo que quería hacer. Le decía a mi abuela, voy a hacer las compras. Entonces salía a comprar el queso a media hora, después iba a comprar un pan a otras 2 horas y aparecía a las 5 de la tarde. Era un callejero. Era un callejero. El día que no pudo hacer más esa vida, se retiró. Y la realidad es que esos eran los mayores varones. Pero cuando tengo que hablar de las personas mayores de la familia total, pienso en mi abuela, la mujer de Angelito, que falleció en diciembre con 100 años y 6 meses. ¿No? Entonces, uno dice, uy, qué mayor, una centenaria. Sí, pero unos meses antes me había enterado que una tía abuela, que yo conocí de chico acá y que se regresó a Italia, había fallecido en agosto con 107 años. Entonces, ¿quién es mayor que quién? A mí me parece que hoy como sociedad necesitamos un poco abrir los ojos, que era lo que decía al inicio, y ver cómo las personas mayores de hoy están transformando nuestra sociedad, nuestra comunidad, y van a transformar el mundo. Esto es lo que se viene. O sea, esto ya está estudiado, esto hoy se está debatiendo en otros foros, en otros países que por supuesto no tienen la urgencia y la vorágine que tenemos en Argentina, pero esto es la realidad. O sea, las personas mayores están transformando hoy el mundo. Son la tercera economía global después de lo que produce Estados Unidos y China. 70% de la economía americana está en manos de las personas mayores. La mitad de los juguetes de los niños irlandeses los compran los abuelos. Entonces, eso es lo que se viene. Por eso las personas mayores y por eso la segunda mitad, porque no importa dónde estemos. Y por eso la posibilidad de poder construir una salud, porque la salud es lo que nos permite bailar tap, lo que nos permite hacer comentarios en una feria literaria, lo que nos permite estar acá, lo que nos da autonomía, lo que nos da dependencia. Hasta que nos damos cuenta del valor de las pequeñas cosas, como hacer pis. ¿Sí? Que eso es muy interesante porque forma parte de la filosofía japonesa, que por eso también el Ginkgo biloba ahí, porque tenemos mucho que aprender de esas filosofías de otros lados. Ese Ikigai, el proyecto de vida que tienen los japoneses, tiene 2 pilares muy interesantes, que tiene que ver con mantener a raya el ego, algo que los años en realidad nos van provocando, y la otra, valorar las pequeñas cosas de la vida, que además en Argentina es fundamental, convengámoslo, ¿de acuerdo? Así que bueno, de eso se trata. Se trata de un libro fundamentalmente optimista. Yo soy un optimista.
O sea, tengo el modelo ese de mi abuelo, de mis abuelas, de mis padres, o sea, de la mesa larga que seguramente muchos de ustedes conocieron con la pasta los domingos, por supuesto con los enojos, las discusiones, el llanto, quien se levanta ofendido y no regresa, esas cosas. Pero bueno, pasan las mejores familias. Así que bueno, yo quisiera terminar acá. Como estoy en la segunda mitad, anoté un par de cosas que no quiero olvidármelas y que tiene que ver, sí, con dos cosas muy interesantes que aquí se dijeron, que es el tema de los derechos. Yo creo que nosotros tenemos que luchar porque la vejez, el transcurrir, el devenir del tiempo es un tema incómodo. Es un tema incómodo, hay que sacarlo del armario. O sea, todos quieren, digamos, cuando les preguntan a las personas si quieren ser más jóvenes, dicen que sí, pero no me quiten la experiencia, ¿no? Pues es imposible. Entonces a mí me parece que de alguna manera tenemos que entender que si no sacamos del armario ese tema, estamos atentando contra nuestro propio ser, porque los que venimos de atrás somos los mayores del día de mañana. Y que la edad no nos tiene que hacer perder lo que mencionaba Norma a través de la Convención de los Derechos Internacionales de las Personas Mayores, que es el perder derechos. El derecho tiene que ver con la dignidad, que es un halo mágico que nos rodea, que muchas veces los gobiernos se encargan de impunemente de atravesar, y la dignidad de nuestras personas, la dignidad propia de cada uno de nosotros, es un halo de luz y de fuerza que no se debe perder. Y la edad no tiene por qué hacernos perder ese halo de dignidad, de derechos. Si toda la vida hemos decidido o hemos podido decidir cómo nos gusta vestirnos, cómo nos gusta peinarnos, algunos no, cómo nos gusta hacer otras cosas, ¿por qué la edad nos tiene que hacer perder esos derechos? Y yo quisiera cerrar con esto. Muchas veces escuchamos y nos han dicho, todos tenemos un niño dentro nuestro. Bueno, sepan que todos tenemos un señor o una señora mayor dentro nuestro. Tenemos una vieja o un viejo, en términos cariñosos. Y en la medida en que nos amiguemos, en que pensemos cómo nos gustaría que sea ese viejo, mucho mejor y más dignamente vamos a vivir la segunda mitad. Yo quiero cerrar acá, quiero agradecerles a ustedes, Alberto, Norma, mi familia, mis amigos, quienes nos están visitando, porque hay personas que se acercaron y que escucharon en alguna radio y se acercaron por acá. Bienvenidos todos. Y me gustaría ahora que podamos escucharlos a ustedes, porque como yo suelo decirle a mis estudiantes, uno enseña porque aprende. Y ahora nos gustaría, o por lo menos a mí me gustaría aprender de ustedes. Así que si hay preguntas, comentarios, podemos hacerle circular un micrófono y tenemos unos minutos para dialogar. Hola, estoy súper emocionada porque por fin encuentro un médico, pero sobre todo una persona con la que me identifico totalmente. Hace muchos años que me dedico a la psicogeriatría. Soy licenciada en psicología clínica y logoterapeuta. Y toda mi actividad está ahora destinada a congresos donde presento trabajos que gracias a Dios son muy bien acogidos. Tengo 88 años y puedo todavía disfrutar muchísimo de todo lo que hago. Yo cuando lo escuché la otra noche por radio con el señor Fernández Díaz, me emocioné mucho. Hice de todo para conseguir la oportunidad de venir. Ahora les traje algo de mis modestos trabajos porque me gustaría conectarme con el grupo de ustedes para intercambiar. Todo lo que usted ha dicho lo siento como algo, qué sé yo, que he vivido. Tuve la suerte, gracias a Dios, de haber recibido genes muy valiosos. Tuve una madre que murió a los 102 años con toda su lucidez, con toda su alegría de vivir y luchó hasta que se dio cuenta que ya entraba en el destino común de todos.
no nos avergüenza, al contrario. Yo me siento muy feliz y tengo aquí al lado una hermana que también, no solamente, ella también es jubilada, profesora en letras, y ¿saben qué estudios está haciendo? Investiga la genealogía. A mí me interesa lo que viene, a ella le interesa saber de dónde venimos y conoce los orígenes, las ramas de muchos linajes de gente conocida. Y bueno, es todo lo que le puedo decir. Le agradezco mucho a Norma, la sigo, le agradezco mucho al doctor Cormilló, que lo escuché hablar sobre la logoterapia y le traje un libro mío que tengo, y también para usted y también para Norma, si le interesa, que se llama Vivir la logoterapia. Muchas gracias. Diego, ¿qué tal? Has recorrido un largo camino, muchacho, y has estado en muchos países, en Estados Unidos, en Finlandia, México, España, Argentina. Contanos de las vejeces. ¿Cómo viviste vos, incluso desde tu optimismo, pero cómo se viven las vejeces en estos distintos países? A ver, rápidamente. Es interesante la pregunta porque yo creo que nosotros, no sé si es con esa cuestión del tango y del Río de la Plata y demás, pero somos un poco así como que nos cuesta ver la media copa llena, ¿no? Primero creo que hay vejeces, o sea, hay vejeces como tantas personas somos. Siempre suelo utilizar el ejemplo de que hay 3 bebés llorando, uno porque se hizo pis, el otro porque tiene hambre y el otro tiene frío. 3 estímulos diferentes, misma respuesta, y sin embargo no encontramos 2 personas mayores iguales. ¿Qué hubo en el medio? La vida, el curso de vida, ¿no? Sin embargo, hablando de la política pública un poco de ese punto de vista, yo creo que nosotros estamos muy bien. Lo que pasa que claramente podríamos estar mejor, pero Argentina tiene un esquema de protección social formal de los más tradicionales de la región. Después discutimos si la jubilación, si la pensión, digamos, cubre lo que tiene que cubrir, si reconoce los años de esfuerzo. Después lo discutimos, pero la realidad es que prácticamente 9 de cada 10 personas mayores de nuestro país que tienen derecho a la pensión la reciben. Hablando de eso, el dato duro de eso es que la pobreza entre las personas mayores de nuestro país está por debajo de la línea de la pobreza general de la población. Y ustedes me dirán, sí, bueno, pero la canasta familiar, el valor, bueno, en países como Bolivia, como México, como Colombia, no existe esto. O sea, las pensiones ahí apenas cubren al 10, 15, 20% de la población. Esas personas mayores, si no tienen salud para trabajar o no tienen una familia que los apoye, se mueren en la calle. Y esto es real. O sea, esto es real. En el otro rango tenemos Estados Unidos. Hoy en Estados Unidos 10.000 personas por día están cumpliendo 65 años. Es el retiro de la generación de los baby boomers. La mayoría de ellos quiere trabajar. ¿Por qué? Por incertidumbre financiera. Porque 2 de cada 3 quiebras domésticas de la economía doméstica de la casa está dada por gastos sanitarios. Es así. Y después tenemos Estados Unidos, tenemos la Unión Europea, donde quizás ahí hay un estado de bienestar muy tradicional, pero que también están revisando, porque ya prácticamente los principales países de la Unión Europea ya postergaron la edad del retiro, que cuando lo nombramos en nuestro país se brotan todos. Pero la realidad es que una persona hoy de 60, 65 años, inclusive más también, está completamente vigente y ese es el chip que necesitamos cambiar. Hoy no podemos hablar de productividad en el siglo XXI como hablábamos en el siglo XX. Hoy tenemos que hablar de vigencia y para la vigencia no hay edad. Y no tenemos que hablar de revolución, tenemos que hablar de evolución. O sea, estamos ya con el 20% del siglo XXI vivido y seguimos pensando como hace 100 años atrás. Y esto ya se lo están planteando los chinos, que modificaron el concepto de la piedad filial en el año 2012, y se lo están planteando los japoneses. Shinzo Abe, el primer ministro japonés, hoy tiene una de las políticas públicas más avanzadas, digamos, para reconocer el trabajo femenino, el seniority, para exceptuar de
de tasas impositivas a las empresas, tiene la mayor tasa de empleo de personas mayores del G7, y también se está dando cuenta el sector privado. Starbucks en México, el año pasado, en agosto del año pasado, abrió el primer coffee shop atendido por personas mayores de 60. Los invito a que pongan en Google Starbucks México Personas Mayores. Fue la mejor campaña de marketing que pudo hacer Starbucks en los últimos años. Y la semana pasada en Perú, Starbucks sacó una convocatoria para 200 puestos de personas mayores de 60 para atender los coffee shop. La persona mayor quiere trabajar, pero no quiere trabajar 8 horas como los jóvenes, porque no lo aguanta, porque no quiere. Quiere complementar, quiere estar acompañado, quiere sentirse protagonista. Bueno, hacia ese lado tenemos que ir. Nosotros estamos muy bien, pero todavía nos falta. ¿Y qué nos falta? Cambiar la mirada. Fíjense algo, independientemente de la ideología, del posicionamiento político de cada uno y demás. La marcha del 24. ¿Qué dijeron los medios? ¿Qué dijeron las redes sociales? La marcha de los viejos. La marcha de los viejos. Bueno, señores, sepan que además de esos más de 6 millones de votos que hay en Argentina, las personas mayores de 70 años que están exceptuadas del voto, en un 60% suelen ir a votar. 60% de los mayores de 70. Así que creo que es hora de que empezamos a abrir los ojos. No solo los políticos, sino nosotros como sociedad. Buenas noches. Mi nombre es Jorge. A diferencia, no soy médico. Qué suerte, ¿eh? Suelo ser paciente. Mi profesión, soy ingeniero, maratonista y cocinero. Tengo 64 años y hoy pasé por el ANSES para llevar los papeles porque me dijeron que podía ir antes para averiguar si tenía todo en orden. Y desde el año 2000 más o menos tengo una frase que es un poco mi forma de vida y es vivir 120. Es vivir como si se fuera a vivir 120 años sabiendo que hoy puede ser tu último día. Esto lo que genera que independientemente de la edad cronológica, uno pueda seguir teniendo proyectos. Yo a veces escucho jóvenes de 40 que dicen, no, yo ya no puedo hacer deporte porque me duele esto. Y siento jóvenes de 80 que juegan al tenis conmigo y realmente son una bocanada de vida. Y para cerrar, me jubilo. Y en agosto del año que viene salgo a dar una vuelta al mundo con 65 años con la Tana, que es mi bicicleta. Muy bueno eso. Por eso, como dicen que no hay 2 sin 3, si querés hacer un estudio de campo, me ofrezco a darte la información de cómo me va yendo por el mundo con la Tana. 2 cosas muy interesantes. Se jubila de lo que no le gusta. De lo que no le gusta se jubila. No hay que jubilarse, hay que trabajar. Mario Bunge, que cumplió 100 años el otro día. Perdón. Yo voy a seguir trabajando. Me están esperando en Colombia porque va a llegar un cocinero argentino a una pizzería argentina en la ciudad de Cúcuta para hacer el mes de la pizza y la empanada argentina. El cocinero soy yo. Muy bien. Bueno, yo quiero solo enfatizar algo que me parece que dijo diputada, senadora, bueno, Norma, que es la tendencia de los médicos, sobre todo, a la infantilización de las personas de edad, que es terrible. Fui a hacerme los exámenes hace poco, ponga la bolsita en la parchita, sáquese el zapatito. No, mi amor. No te conocía. No te conocía. No. Entonces la idea es que no soy una nena, soy una old lady, no es cuestión de infantilizarme, porque lo último que quiere un paciente es que lo infantilicen, ¿no?
La otra cosa es que yo no me jubilo, vos sabés, ¿no? Que no me jubilo, ni me pienso jubilar, porque ¿de qué me voy a jubilar si lo que hago me gusta? Y me da enorme placer. Entonces, lo de la jubilación como jolgorio, yo no me lo puedo plantear. Trabajaré hasta que pueda, porque el trabajo es, cuando el trabajo es vocacional, bueno, funciona como alegría de vida, ¿no? Y es una situación un poco personal. Me piden hoy que hablen, bueno, no, una clase en la Facultad de Medicina sobre relación médico-paciente, vocación médica, acto médico, ética médica. Yo pongo todo el cartel con signos de pregunta, porque digo, ¿qué cátedra es? ¿Es cátedra de salud mental o es de historia de la medicina? Porque esto me parece que, sobre todo lo de acto médico, es historia de la medicina. Casi no hay acto médico, ¿no? Y eso tiene que ver con que no hay una relación en la que se mire a los ojos. La entrevista está mediatizada por la tecnología. Y eso es dramático porque un porcentaje importante de la cura se da por esta relación entre dos personas, ¿no? Así que me pareció óptimo escucharlo de Norma, esto de que no hay que infantilizar porque esto es dramático, ¿no? Gracias, Diego. A favor de Sí, a favor de eso, el año pasado hubo un congreso de enfermeras de todo el país y fue fantástico porque, bueno, yo tenía que hablar de derechos humanos y hablamos de ese tema. Entonces, ya que las enfermeras empiecen a hablar de derechos humanos y que se reconozca que ese es el derecho fundamental a tratar al otro como un igual, a que es autónomo, a que no le pueden imponer un tratamiento que no quiere, todo lo que significa la normativa de derechos humanos, ¿no? No la conocían. Lía fue mi profesora de psiquiatría en el Hospital Italiano. Ella es uno de los 22 diálogos de Vuelta, mi primer libro. Y pobre ese médico que no te conocía. Primera y última. Yo creo que si los políticos fuesen más vivos, implementarían o crearían un ministerio de personas mayores o, como mucho, una secretaría, porque el rango tiene mucha importancia. Pero cuando se dirigen a la gente, yo querría que definan qué consideran gente, porque el jubilado es un título, un rótulo, ya no se pertenece al rubro gente. Por lo tanto, creo que es imprescindible la creación de un ministerio o una secretaría de personas mayores. Y me alegro mucho de escuchar a la señora Morandini usar el término dignidad, porque a toda edad es muy poco utilizado. Parece que el pensar en la dignidad es algo de otro planeta, el respetar, el sentirse respetado como persona es algo inimaginable. Y se lo dijo a la señora Morandini por ser mujer política. Yo querría decir algo muy obvio. Las condiciones económicas condicionan muchísimo y mucha gente no sabe y no le interesa tal vez saber que tiene derecho. Yo lo veo en mucha gente que se atemoriza de algo que le corresponde, tiene miedo de perder lo que consiguió. Entonces, los derechos son muy poco difundidos. Concretamente, creo que tiene que haber más información que llegue a toda la gente,
en la medida en que puedan comprender con un lenguaje comprensible. Bueno, gracias. Además hay algo que ignoramos, nuestra Constitución reformada, esta que tanto se dice que ahora se quiere reformar, es una de las constituciones en la letra de las más progresistas, si es que vale, creo que la palabra le vale, porque ha incorporado todos los tratados internacionales de derechos humanos. O sea que el Estado argentino está obligado a cumplir, no el gobernante si es de un color o del otro, el que sea, porque es el Estado argentino. Y además, periódicamente, porque así se llama, Argentina como Estado tiene que dar un examen periódico de cuál es la situación de los derechos humanos en cada una de estas convenciones. El que se haya firmado recién hace 2 años la Convención por los Derechos de los Adultos Mayores ya nos advierte cómo estamos atrasados, pero el haber firmado la Convención va a impulsar seguramente una legislación que vaya garantizando todo, que hay que adaptar la ciudad, hay que garantizar los derechos y sobre todo esto que usted dice, es la persona humana la que tiene derechos y la dignidad es lo que nos define y todo lo que nos ofenda es una violación a la dignidad. Sí, buenas noches. Hola, mi nombre es María Elisa Petrelli y vinimos con la gente de Guardianes para la Memoria, que le habíamos hecho una entrevista en la semana al doctor Bernardini, que es un programa hecho por adultos mayores y que también a veces vienen muchas veces jóvenes de Radio Grote. Es el programa más escuchado de la radio. Mire usted, el que tiene más rating. Bueno, en principio queríamos agradecerte, Diego, por este libro, porque nosotros, yo hace un tiempo en el Foro Habitantes a Ciudadanos, ya hace 2 décadas, habíamos implementado una investigación para que puedan trabajar los adultos mayores. Entonces convocamos a la CGT para ver si nos daban una mano en que desde los sindicatos apoyen que los mayores trabajen. Lo primero que nos dijeron, imposible, porque en un país donde casi no hay trabajo, priorizamos a los jóvenes, porque ustedes ya hicieron su vida y entonces tenemos que priorizar a quienes tienen que armar su familia y sostenerse. Así que desde ya te damos muchísimas gracias por este libro, porque sabemos que hace un poco a la cultura, ¿no? Va haciendo el granito de arena que se necesita para cambiar este concepto. Como decías vos, Diego, antes, ellos no necesitan trabajar 8 horas, pero sí por ahí algo para completar la jubilación. Y así como este programa de radio, que estamos acá acompañados de las personas mayores que lo están haciendo, todo eso le va dando vida y va dando capacidad para seguir adelante y dar mucho a la sociedad. Muchas gracias, Diego. A vos, gracias. Hacemos 2 más, que estamos medio como en la hora de cierre, ¿sí? ¿Pueden alcanzar un micrófono para no molestar a la gente? Hola, ¿se escucha bien? Bueno, muchos de los que estamos aquí somos personas mayores y tuvimos la suerte de escuchar esta presentación, que fue muy buena, porque estamos habilitados por nuestra condición física para llegar hasta acá, verlos y escucharlos. Pero hay muchas personas mayores, y algunos que no son mayores todavía, que no pueden venir, no podrían venir, y lo único que esperan es que se los alivie de los sufrimientos que están padeciendo y que también sean aliviados los amigos o parientes que tienen que cuidarlos.
la vida de esas personas es muy penosa, pero muchos de ellos están deseando, y lo dicen, terminar con su vida y dejar de padecer ellos y de hacer padecer a quienes tienen que atenderlos. Así que la pregunta es para los tres y en particular para Norma Morandini, si el derecho a una muerte digna, a una asistencia para concluir con la vida, se puede, ¿en qué medida está siendo tratado o pensado esto en el país? Porque no solo en países adelantados de Europa, no sé en el lejano oriente cuál es la situación, pero aún en América hay un país que es Colombia, donde la asistencia para concluir con la vida está legislada. Quiero saber si se está haciendo algo aquí en la Argentina y en caso de que así no fuera, ¿cuándo piensa iniciarse algo para conseguir esa legislación? Nada más. Norma. No, creo que no hay y también creo que un poco en función, yo entiendo lo que usted está planteando, es decir, que uno escucha en sociedades más desarrolladas, pero en términos legislativos no hay nada. Me gustaría un poco después escucharlo a los doctores, pero tampoco creo que sea un tema a poner en debate en nuestra sociedad, ¿no? Creo que sí nos merecemos el debate. Eso bienvenido sea siempre. Hay que debatir y no puede ser la decisión que tome un legislador porque se le ocurrió presentar un proyecto, ¿no? Esto tiene que venir acompañado de un gran debate público, en el mejor sentido del debate público, con lo que significa las audiencias, escuchar a los médicos, escuchar, es decir, los diferentes sectores que tienen que ver para que efectivamente la ley sea una ley construida democráticamente, ¿no? Alberto. Que yo sepa, no hay nada, no está previsto, hasta donde yo sé, por lo menos. Es un debate que nos debemos. Hay una ley que ampara de alguna manera, pero que todavía es muy precaria. De hecho, fui invitado a una reunión hace unos meses atrás, donde se tocó el tema con la idea de empezar a proyectarlo. Habrá que ver qué pasa ahora con los tiempos legislativos después de la elección y cómo queda repartido. Pero más allá de eso, yo creo que es un debate que nos tenemos que dar. Yo creo que es algo de lo cual tenemos que hablar. Estoy convencido que estamos muriendo mal, estamos muriendo muy mal, y yo creo que el morir bien forma parte de un vivir bien. O sea, creo que es otro tema que hay que sacar del armario. La gente está muriendo en los hospitales. A los hospitales no se va a morir, no se debe morir en los hospitales. O sea, hoy las estadísticas, si nosotros preguntamos acá, ¿qué diríamos la mayoría? Durmiendo, en nuestra casa, entre nuestras sábanas, rodeados de nuestros afectos y sin dolor. Creo que compramos todos, ¿no? O sea, creo que es más o menos así. La realidad es que estamos muriendo mal. Y la realidad es que es un tema incómodo del cual todavía acá no se habla. Y eso hay que hablarlo. Porque además no es inventar la rueda. Usted lo dijo muy bien. Colombia, pero tenemos Holanda, tenemos Suiza, tenemos los Países Bajos. Y creo que ahí va lo de los derechos. El principio de autonomía, de autodeterminación, voluntad anticipada. O sea, una serie de instrumentos jurídicos que hoy están, digamos, sentando jurisprudencia. En Chile ya hay 3 casos en donde se ha utilizado la convención para sentar jurisprudencia, donde el Estado o las partes que realmente estaban involucradas tuvieron que pagar y hacerse cargo de la responsabilidad de muerte o daño entre personas mayores. Pero bueno, Argentina. Desde mis 73 años, perdón. Está prendido, está prendido. Bueno, perdón. Yo tengo 73 años, ya estoy en la mitad de los 74 años. Lo mío no es tan interesante ni tengo el vocabulario de los que hablaron, pido perdón. Nosotros decimos que nos da miedo que nos digan chiquita, poquito, ponete la capita.
Y nuestra generación, cuando nos criaron, cuando éramos chicos, nos olvidamos que le decíamos el Pepe, guau, el petete, como si fuéramos tontitos. Una de esas son las cosas. Yo fui jefa de personal y me decían los directivos, no me tomes viejas. Y yo le decía, no, yo quiero las mayores de 40, porque no nos queremos embarazar, no nos queremos casar, y son las que más cumplimos, la verdad. Y yo lo que quiero decir ahora, que en vez de decirnos, señores, por los laureles que supieron conseguir, tengan un merecido descanso, nos están diciendo, señores, que descansen en paz. Eso es lo que pienso. Perdónenme, pero bueno, estamos estudiando, sí, para los adultos mayores, cursos que dan en las facultades, en las distintas facultades, así que ya hace 9 años que le hacemos muy lindos cursos para sentirnos con una obligación, con sentirnos también vivas, y bueno, ya que no nos alcanza la jubilación a algunos, yo cuido perritos, hago zooterapia y me siento chocha. Perdónenme, pero eso es lo que digo yo. Gracias. Y gracias a ustedes. Lo tomo con mi yo realmente me levanto con usted a las 4 de la mañana, lo sigo a las 5 con Longobardi, me encanta escucharlo. Gracias, y a ustedes también. A ustedes. Bueno, creo que cerramos. Una vez más, mi agradecimiento por estar acá, Alberto, Norma, gracias a ustedes. Gracias.